hasta hace poco, ¿no? Estamos hablando de probablemente comienzo de los 80 o un poquito más, ¿no? Todas las vacunas que se estaban trabajando, las vacunas que estuvieron trabajando a nivel mundial, se desarrollaron de una manera muy empírica. ¿Qué quiere decir esto? Para desarrollar una vacuna, lo que usualmente se hacía era producir un machacado de algo y de eso agarrar y inoculárselo a una persona o a un animal y se desarrollaba una respuesta de protección muy bien, y si no desarrollaba, entonces se pasaba a otro tipo de terapia. Entonces, eso era lo que más o menos se ha tenido hasta casi finales del siglo pasado, ¿no? Y se pensó, pues, como siempre, se pensó de que eso era lo más importante con respecto a vacunas. Entonces, históricamente tenemos estos desarrollos. Por ejemplo, si nosotros vemos a finales del siglo XIX, ya nosotros teníamos desarrolladas algunas vacunas. La vacuna de rabia, por ejemplo. La vacuna de rabia la desarrolla Pasteur, y esa vacuna de rabia es la misma vacuna de rabia que hemos venido utilizando hasta hace 6 años, al menos acá en el Perú, la hemos venido utilizando, ¿no? Que es la vacuna Fuensalida Palacios. Si ustedes buscan Fuensalida Palacios van a encontrar. La vacuna Fuensalida Palacios es una vacuna que se hacía o que se hace sobre el cerebro de ratón lactante. No hay necesidad de agarrar congresistas para producir esta vacuna, sino se buscaba ratones, ¿no? Y era una práctica que uno hacía cuando era estudiante, cuando hacíamos microbiología, ¿no? Agarrábamos ratones, ¿no? Entonces a estos ratones agarrábamos, le inyectábamos virus en el cerebro, ¿no? Ellos hacían su meningitis, desarrollaban sus anticuerpos y eso lo sacábamos y lo utilizamos para vacunar a otras personas. Pero bueno, eso se ha venido haciendo hasta hace poco en el caso de rabia, que es la famosa vacuna Fuensalida Palacios. Ahora ya nadie utiliza el cerebro de ratón lactante, o si no nos quedaríamos sin congresistas. Entonces, lo que se utiliza ahora ya es las vacunas de cultivos celulares, que es algo que parte de su DPG que ustedes han trabajado eficientemente cuando han visto rabia. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, y así como ellas también aparecieron otras vacunas así de una manera muy artesanal, como por ejemplo la vacuna Bacalhau que hasta el momento actual se usa, ¿no? Que realmente es bastante eficiente, que es un machacado de una micobacteria que le da a la vaca, ¿no? Y entonces y ahí comenzaron a desarrollar la vacuna y la vacuna ha sido efectiva, tiene una muy buena respuesta de inmunidad celular, pero el problema es que nadie ha podido replicar una vacuna tan eficiente como esta. Ahora, tampoco no es una vacuna que produce un gran nivel de inmunorespuesta. Sin embargo, tiene una característica que tienen pocas, y es el hecho de que puede desarrollar un granuloma efectivo. Por ejemplo, a los que la han vacunado con BCG se dan cuenta que tienen acá una marca en el brazo, ¿no? Esa marca es porque desarrollaron una BCG que es un granuloma y se formó y después se resolvió y por eso está la marquita ahí, ¿no? Entonces, y eso es lo que más o menos se ve cuando a una persona le quitan el BCG. Bueno, pero así como ellas se han desarrollado otras vacunas, ¿no? Por ejemplo la vacuna de polio oral o la vacuna de fiebre amarilla. Bueno, el tema comenzó a ser crítico en el año 82, cuando apareció el VIH. El VIH, como le comentaba a sus amigos, el VIH ha cambiado la medicina prácticamente en todos los aspectos, ¿no? El VIH, básicamente, nosotros lo que estamos entendiendo es la alteración inmunológica que produce el VIH, la gran capacidad replicativa que tiene el virus y la cantidad de cepas defectuosas que producen hace que la inmunidad se venga abajo muchas veces. Entonces, pero de todas maneras, en la época de que apareció el virus, que apareció la infección, que en el 82, más o menos demoraron casi 2 años en desarrollar, en poder identificarlo, una vez que identificaron que era un retrovirus. Entonces, esta señora apareció y hizo esos comentarios. Dijo, una vacuna contra el VIH estará disponible en un mínimo de 2 años, pero es más probable que esté en 3.
En esa época ya Perú ya había jugado su penúltimo mundial. Perú ya se clasificó al mundial por segunda vez, pero nosotros no seguimos sin vacuna para VIH, ¿no? Entonces, se imaginan, la próxima vez que tengamos vacuna, Perú llegará también al mundial. Pero bueno, la cuestión es que frente a esta posición tan optimista de esta señora, ¿no?, nos hemos dado con la sorpresa de que no fue así. No fue así. Y cuando analizamos lo que toma para desarrollar una vacuna, vemos esto. Miren, por ejemplo, cuánto demoró en que se descubrió la causa de la fiebre tifoidea en 1884 y que se produjo la vacuna. Se demoraron 105 años, o sea, un siglo enterito. La hemoflus influenza, 100 años. Tos convulsiva, 90. Polios, cerca de 50. Y VIH, actualmente vamos 35 años y no tenemos ni siquiera la licencia. O sea que, para que más o menos nos demos cuenta de la catástrofe, ¿no?, que se vio con el tema de vacunas, y principalmente con el tema de vacunas VIH. Entonces, eso ocasionó, ¿no?, un revuelo en lo que viene a ser el desarrollo de la vaccinología en los últimos años. No sé si ha sido para menos o para más. Yo creo que ha sido para más porque se ha aprendido mucho a partir de ahí. Y tenemos esto, por ejemplo, estudios de vacunas para prevenir el VIH. Más o menos dense cuenta de cómo va la cosa. Miren, en el 2000, todo el tema comienza prácticamente desde que se identifica el virus, comienza el tema de desarrollo de vacunas, ¿no? Pero cada vez han ido fracasando una tras otra. El gran fracaso y el que ocasionó, porque realmente el Waterloo de lo que viene el desarrollo de vacunas es este, el estudio HBTN 505. Este, como les comentaba a sus amigos hace un rato, este fue un estudio que se desarrolló, en el que participó también el Perú, ¿no? Perú ha participado, participa en todos estos estudios de vacunas, ¿no?, para VIH. Pero el 505 fue la gran apuesta que se hizo, ¿no? Hubo una inversión de aproximadamente $300 millones para poder hacer esta vacuna. Participábamos cerca de 12, 15 países. Nosotros nos tocaba reclutar 1.500, se lo digo porque participé en este estudio. Teníamos que reclutar 1.500 y cuando estábamos comenzando con el número 50 se cierra el estudio de golpe porque se veía que la vacuna no iba para más. Entonces se cerró, desapareció y entonces se comenzó nuevamente a evaluar los temas de vacuna. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el B505, HBTN 505, que lo estoy señalando ahí, ¿no? Si vemos el 505, miren lo que utiliza. Un prime de DNA, utiliza a un adenovirus, ¿no?, adenovirus tipo 5. A ese adenovirus se le ha metido fragmentos genéticos, del genoma del virus del VIH, para que este adenovirus lo pueda producir. Una suerte de caballo de Troya, le decimos nosotros en ese momento, ¿no?, para que se pueda producir una inmunidad eficiente. O sea, una situación bastante compleja. Sin embargo, pese a que se apostó a que ganábamos con este tema y desarrollábamos la vacuna, no se logró. Ahora, el fracaso hizo de que posteriormente ya hubo una gran cantidad de esquemas que son muy parecidos utilizando esa misma tecnología. Obviamente, si nosotros vemos esto es demasiado complejo, ¿no?, como para que ustedes, por ejemplo, lo tengan que aprender en un pregrado, solamente es para que lo tengan de cultura general y como un tema histórico. Pero lo que ustedes sí tienen que comprender es cómo cómo una vacuna desarrolla protección. Y ahí tenemos que pensar y tenemos que ponernos a analizar en el proceso de presentación de antígeno y el desarrollo de una infección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos inicialmente? Cuando nosotros, lo principal que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que nosotros tenemos que estimular dos grupos celulares, el grupo de los linfocitos B por un lado y el grupo de los linfocitos T, especialmente dentro de ellos el efector, que es el CD8, no el CD4, que es un delta, sino el CD8. Y en el caso de inmunoglobulina
En el caso de inmunoglobulinas tenemos que estimular a los linfocitos para que se conviertan en células plasmáticas. Eso es lo que, esos son los efectores de la inmunidad para el tema de vacunas, básicamente. Entonces, los mecanismos están explicados en esa tabla, ¿no? En el caso de los anticuerpos, estos se van a ligar a las toxinas o a la pared, van a producir van a estimular la oxonofagocitosis de ciertas bacterias, ¿no? O van a activar la caja de complemento. En el caso de las células CD8, vamos a buscar que estas células se transformen en células asesinas, ¿no? Y puedan destruir a la célula infectada o a la bacteria o a la gente que está produciendo el daño. Y en el caso del CD4, la célula CD4, lo que necesitamos básicamente es que intermedien lo que es la respuesta de inmunidad o desarrollen respuestas de memoria efectivas en los centros carinales. Eso es más o menos el tema, cómo lo deberíamos de enfocar cuando hablamos de una vacuna para agentes infecciosos. Entonces, y si nos ponemos a pensar en cuántas vacunas tenemos en el armamentario de vacunas contra infecciones, valga la redundancia, vamos a ver este listado y el cuadro siguiente y vamos a darnos cuenta de qué cosa es lo que estamos estimulando. Por ejemplo, en el caso del toxoide diftérico, lo que vamos a producir principalmente es una inmunoglobulina G, que va a estar ubicada en el suero y que va a ejercer una acción bloqueante sobre la toxina. En el caso de por ejemplo, de influenza, vamos a desarrollar pseudonidades o vacunas inactivadas. Actualmente se utilizan pseudonidades que se desarrollan en cultivos celulares, ¿no? Y que vamos a producir básicamente inmunoglobulina G, ¿no? En el caso de influenza es inmunoglobulina G. Pero veamos, por ejemplo, el caso de la influenza intranasal. En el caso de influenza intranasal, lo que vamos a producir, vamos a desarrollar una vacuna viva atenuada, y esta vacuna no solamente me va a producir inmunoglobulina G, sino me va a producir otro tipo de respuestas, ¿no? Como lo voy a aplicar intranasalmente, me va a estimular ¿qué cosa? La mucosa de las vías aéreas superiores. Entonces voy a tener ¿qué tipo de respuesta? ¿G o A? Inmunoglobulina A. Entonces que va a evitar de que el virus se acople a la mucosa, por ejemplo, ¿no? También voy a desarrollar, si tengo suerte, porque estoy colocando un inmunógeno activo, si tengo suerte voy a lograr desarrollar una respuesta de CD4, si el estímulo es lo bastante intenso. Entonces, voy a tener respuestas de CD4 y voy a estimular la acción de linfocitos T citotóxicos, ¿no? Que es el CD8. Algo muy similar podría suceder con el sarampión cuando utilizamos viva atenuada, o probablemente con polio, ¿no? Cuando utilizamos viva atenuada, lo que vamos a tener, viva atenuada es sábila, acuérdense bien, ¿no? Vamos a poder desarrollar un tipo de respuesta un poco más insistente. Recuerden bien que el polio sábil es un virus que se va a replicar en la mucosa intestinal y va a producir una inmunidad bastante intensa de tipo B y probablemente podría desarrollar una respuesta B, tétano. En el caso de otro agente, por ejemplo tuberculosis, la BCG que hace un rato hablábamos, por ejemplo, es una vacuna que produce muy eficientemente respuestas del tipo de CD4, y es la única que se caracteriza por eso. La gran efectividad para producir granuloma que tiene la vacuna de BCG es algo remarcable comparativamente al resto de vacunas. O sea, ya los infectólogos y los inmunólogos quisiéramos tener vacunas así, que tengan ese tipo de respuesta. Por ejemplo, en el caso de VIH deberíamos de tener una respuesta de ese tipo. No le hemos logrado. Varicela, por ejemplo, la vacuna de varicela, ¿no? También puede producir algún tipo de respuesta de tipo CD4. Pero,
¿qué tenemos con respecto a lo que viene a ser el desarrollo de la inmunidad en el caso de vacunas que se diferencie de la situación de la situación producida por un agente infeccioso? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las vacunas siempre van a, o sea, lo que siempre vamos a tener es o virus o a un agente muerto, o la proteína esta, o una proteína de este agente, o un toxoide debilitado, o un toxoide debilitado, una toxina debilitada, la que le vamos a llamar toxoide, o vamos a tener un virus que lo hemos atontado, que es un virus atenuado, o una bacteria atenuada, ¿no? El proceso, cualquiera que sea, pero en todo caso, siempre estamos hablando de una respuesta menor a lo que se produce naturalmente, ¿no? Estamos hablando de SARS, por ejemplo, que tenemos una respuesta de virus vivo atenuada, que es diferente a la respuesta del polio salvaje, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, lo podemos sacar. En el caso del polio salvaje, se replica intensamente, va a producir una encefalitis y va a producir daño medular. En el caso del SARS se va a replicar, va a producir una gran epidemia, ¿no? Pero no te va a producir, teóricamente no te va a producir daño medular a menos que tú tengas una condición de inmunosupresión. Por lo tanto, tienes que tener algún cuidado en ese sentido. Entonces, eso es lo que más o menos vamos a buscar con ello. Ahora, el tener una respuesta inmunológica diferente a lo que viene a lo producido por un agente natural va a determinar algunos aspectos importantes. Uno de ellos es el hecho de que probablemente la intensidad de la presentación de antígeno no sea la misma. No es lo mismo que yo agarre, saque las subunidades del virus, las dos subunidades de la proteína, dos unidades del virión de la influenza, ¿no? Y esos te las coloque en el brazo, ¿no? Te las coloque a nivel del celular subcutáneo o a nivel del músculo, y que yo espere que tú tengas un tipo de respuesta inmunológica similar a lo que viene a ser el virus cuando te infecta por manera natural. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que estoy poniendo dos cuestiones que son inertes. En el caso del virus, el virus se va a replicar y va a producir una respuesta intensa. Entonces, la interacción entre la inmunidad del huésped y la del virus se va a dar constantemente y va a haber un estímulo constante, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a producir la infección natural. En el caso de las vacunas, solamente estoy colocando un organismo inerte que tiene cosas muy parecidas y va a haber solamente una presentación va a ser un proceso de presentación de antígeno y el desarrollo de una respuesta inmunológica. Ahora, esa respuesta inmunológica que se desarrolla puede tener deficiencias. Una de ellas es de que si no es suficiente, lo que vamos a tener es una respuesta de inmunoglobulina B poco específica y muy lábil, que rápidamente decae. ¿Quieres preguntar algo? No. Entonces, que rápidamente decae, ¿no? En el caso de la vacuna. Entonces, si rápidamente decae, ¿qué es lo que tendría que hacer? Piensa. Usted, doctora, la de Mantinito Blanco, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Perdón? Volver a inyectar la vacuna, ¿no? O sea, volver a presentar el antígeno o ver la manera que esa respuesta sea más intensa. ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? Entonces, eso es lo que voy a tener que buscar hacer. Pero inicialmente, si la cosa se queda ahí nomás, lo que voy a tener es esta respuesta, que se ve aquí en la gráfica. Les decía, ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. Acá, por ejemplo. Entonces, me parece que en otra clase no pudieron leer las leyendas que estaban en la parte de abajo. Entonces, todas las gráficas tienen abajo una explicación, básicamente en las que van a ver las cascadas, ¿no? Entonces, por eso es que les decía que a los delegados luego les voy a mandar, porque me parece que lo cargan solamente en PDF y no logran ver la leyenda. ¿Ya? ¿Ok?
Entonces regresamos a la clase normal. Entonces, si la respuesta se da, si la respuesta es muy débil, entonces vamos a tener una respuesta externa en la zona donde se ha producido la presentación de antígeno o cercana a los centros extrafoliculares y nada más. Entonces, nosotros tenemos que pensar qué es lo que tenemos que buscar o cuando nosotros vacunamos. A nosotros no nos interesa una respuesta lábil y esporádica o que dure muy poco tiempo. A nosotros lo que necesitamos cuando vacunamos es una respuesta sostenida. Nadie se va a vacunar todos los días, nadie se va a vacunar todas las semanas, ¿no? Una persona lo que piensa es vacunarse y estar protegida el mayor tiempo posible. Entonces, en ese sentido, no solamente me interesa una respuesta rápida de tipo IgM o IgG lábil, ¿no? O de inmediata, sino lo que yo quiero tener es una respuesta sostenida. Entonces, para yo lograr tener una respuesta sostenida, lo que necesito es de que esa célula B, ¿no?, pueda migrar a los centros germinales, pueda estimular respuestas de tipo T, pueda estimular respuestas de memoria y que después se puedan desarrollar respuestas de anticuerpos que sean eficientes y duraderas. ¿Estamos? O sea, no basta con la primera respuesta, sino necesito una respuesta eficiente y duradera, ¿no? Entonces, si yo te vacuno contra influenza, entonces yo lo que necesito es que te protejas de influenza por lo menos durante todo el invierno. Por lo menos es eso, ¿no?, que estés protegido. Y si te puedo proteger más de un año, sería ideal. Si yo te vacuno contra neumococo, lo que yo espero es de que tengas una respuesta durante los 10 años de tu infancia, ¿no?, y que puedas, entonces, que puedas superar esa primera etapa y puedas llegar a tu pubertad tranquilo. Y si eres una persona, si eres un anciano, vacunarte a los 60 o 70 años y tener una respuesta que te dure prácticamente el resto de tu vida. Eso es lo que yo estoy buscando tener. Entonces, y con un solo estímulo, al parecer no está bastando. Necesito una mayor intensidad. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la vacuna de hepatitis B, como les preguntaba a sus amigos, ¿cuántos de ustedes se han vacunado con hepatitis B? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que se han vacunado tienen las 3 dosis? ¿Cuántos tienen solamente 2 dosis de hepatitis B? Levanten la mano. 1, 2. ¿Y cuántos tienen solamente una dosis de hepatitis B? 1, 2. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, y hay, por lo que veo, hay un grupo que no se ha vacunado contra hepatitis B, lo cual es peor. Entonces, ¿qué sucede? Y se los digo, ¿saben por qué? Porque cuando estamos o sea, yo como infectólogo, todas las semanas tenemos reportes de externos y internos que se accidentan con las agujas, ¿no? Entonces, parece que les gusta hincarse, ¿no? Porque agarran, ¿no?, buscan la manera de hincarse y después cuando vienen, y parece que los que buscan hincarse, parece que siempre te vienen y te dicen que no tienen la vacuna de hepatitis B. Entonces en ese momento tú lo miras y dices, qué gracioso que eres, ¿no? Entonces lo quieres ahorcar en ese momento, pero bueno, ya es problema de él que haga cáncer hepático después. Entonces, pero lo importante es esto. ¿Qué sucede? Cuando tienes una sola dosis, ¿no?, por ejemplo, vienes y te vacunas, y cuando tienes una sola dosis vas a tener este tipo de respuesta, la respuesta como la primera gráfica. Entre el día 10 y el día 30 vas a tener un pico de respuesta y después va a caer. Esa es la respuesta lábil extrafolicular que les estaba hablando a todos, ¿no? Es una respuesta totalmente ineficiente, ¿no?, que probablemente los que tienen una dosis la tienen, ¿no? Entonces es una respuesta totalmente ineficiente. Entonces, si yo a esta persona, ¿no?, la expongo al antígeno varias veces, entonces voy a tener algo como esto, ¿no? A las personas, que es una persona que ya te ha desarrollado respuestas de memoria.
¿Qué va a suceder? Cuando esta persona se enfrente al antígeno, a los 7 días va a tener una respuesta de anticuerpos bastante intensa. Y esa respuesta de anticuerpos intensa le va a generar protección. ¿Entienden? Entonces, ya saben lo que tienen que hacer apenas salgan del salón. Entonces, al menos los que tienen 1 y 2 dosis, y los que no tienen ninguna, ya saben. Entonces, ahora, para el caso de los, por ejemplo, cuando sea, el caso de los trabajadores de salud, los trabajadores de salud es un caso bastante interesante cuando sale hepatitis. Por ejemplo, cuando hablamos de población general, se dice que la población general, para que esté protegida, debe tener un nivel, o sea, su nivel de anticuerpos debe estar por encima de 10. ¿No? Entonces, eso es lo que se dice. En el caso de los trabajadores de salud, lo que se recomienda es que esté el cuádruple la respuesta de anticuerpos, o sea, por encima de 40 por lo menos. Entonces, para eso necesita tener una buena exposición antígena. Por lo tanto, es importante que uno se mida los niveles de anticuerpos, ¿no?, cada cierto tiempo para saber si tiene niveles protectores. Hace un rato uno de sus compañeros me preguntaba, ¿y si me vacuné una sola vez hace 4 años, qué es lo que tengo que hacer ahora? Tienes que ponerte todo como nuevo para que tengas una buena respuesta. Ten en cuenta que eres estudiante de medicina, vas a ser médico, ¿no?, y tu nivel de exposición va a ser bastante importante todos los días. Así que, y más si vas a ser cirujano, porque los cirujanos son los que más se exponen, ¿no? Entonces, entendemos nosotros de que tenemos que tener una respuesta robusta de anticuerpos, ¿no?, y para eso tenemos que tener una buena presentación de antígenos. Y la única manera es que, la única manera para poder conseguir ese tipo de protección es tener varias exposiciones o varios refuerzos. Sí. Y, por ejemplo, justamente el ejemplo que dijo de los niños, que, por ejemplo, si yo me vacuné, no sé, contra el tétano, hace 1 año y de ahí ya no he vuelto a vacunarme, en ese caso tendría que volverse a comenzar todo otra vez, porque si es que se expone a la misma enfermedad, ¿puedo hacer la misma enfermedad? No sé si me dejo entender. Sí. El tétanos estamos hablando de toxoide, ¿no? El toxoide es inerte, ¿no? Entonces, igual, el toxoide lo que vas a necesitar es varios estímulos para tener una buena respuesta de memoria. Y no hay, por ejemplo, no hay de por sí la primera, no, o sea, no bastaría con una exposición para ya generar memoria. ¿A una exposición? O sea, no se requiere solo una exposición para comenzar a generar memoria. En el caso de las vacunas, no. En el caso de las vacunas, tú necesitas más de una exposición, porque justamente estamos hablando de agentes que son o bien agentes atenuados o agentes inertes, ¿no? En el caso de la infección natural, probablemente con una sola exposición va a bastar, pero yo dudo que quieras tener una infección natural con el tétano, ¿no? Porque te vas a acordar toda la vida de lo que has hecho. Entonces esa es la cosa. Ahora, tétanos tiene una situación muy especial, y es el hecho de que, por ejemplo, lo que se busca con tétanos es que las mujeres tengan una sobrecarga de antígeno. ¿Por qué? Porque las mujeres van a desarrollar, ¿qué tipo de inmunoglobulina? G. Una inmunoglobulina G de respuesta sostenida. Acuérdense eso. Una respuesta sostenida, una inmunoglobulina G de respuesta sostenida. Pueden desarrollar inmunoglobulina A. Pero, ¿por qué se recomienda tanto el tétano? Se recomienda no porque la mamá vaya a hacer tétano, que esa es la respuesta más fácil, sino se recomienda básicamente por algo que en el pasado se reconocía como la enfermedad de los 7 días. ¿Qué pasaba? El niño nacía, la mamá cortaba el cordón con lo que había en el camino, el niño se infectaba de tétanos y al día 7 comenzaba a presentar los famosos opistótomos y el niño terminaba muriéndose por tétanos, ¿no? Entonces, esa era la enfermedad de los 7 días. Entonces, lo que se hace es la política en el tema de vacunas para tétanos es vacunar a la madre, ponerle una gran cantidad de carga antigénica, son hasta 5 dosis, ¿no?, para que al momento de dar a luz, ¿no?,
tenga le pase al niño anticuerpos y de esa manera lo proteja por lo menos contra el problema del tétanos, ¿no? Eso es más que nada para zonas rurales, es donde se utiliza mucho esa estrategia. Pero bueno, ese es el tema con respecto a la respuesta sostenible. Pero ¿qué factores van a determinar una respuesta eficiente de anticuerpos contra B? De células B. Entonces, vemos esta tabla y vamos a darnos cuenta de que, miren, en el caso de las vacunas, una vacuna viva tiene una mejor respuesta que una vacuna inactivada, ¿no? Estábamos hablando de sarampión versus sarampión, que es una vida atenuada, tiene una mejor respuesta que otra vacuna que no es vida atenuada, por ejemplo, influenza de subunidad, ¿no? O en el caso de poliovirus oral frente a polio parenteral, ¿no? La de polio oral tiene una respuesta más intensa, y aparte tiene rebaño, pero la respuesta más intensa que la polio parenteral, ¿no? En el caso de las polisacáridas son buenas vacunas, sin embargo, cuando se la ponen a los niños tienes el gran problema de que el niño tiene un timo vigente, un timo en desarrollo, buen dato, gracias por eso. Un timo en desarrollo hasta los 7 años, que se le atrofia, entonces tiene una gran cantidad de células T que cuando yo le pongo una polisacárida rápidamente la destruye, ¿no? Por eso es que a los niños lo que se busca es vacunarlos con vacunas conjugadas, ¿no? Para estimular la respuesta de sonofagocitosis. Entonces, el tema de las polisacáridas. Después, el tema de intervalo. Por ejemplo, hace un rato les decía de que el mejor momento que tienen ustedes para vengarse de sus sobrinos, sus hermanitos, sobre todo los chiquitos, es el momento de la vacunación. Ahí ustedes se aprovechan del asunto. Lo que agarran que dicen, ese día agarran, le dicen a la mamá del mostrito ese, no le dicen, señora, tiene que vacunarse contra tétanos, tiene que vacunarse la Infanrix Hexa, que son 6 vacunas, se tiene que poner la vacuna de neumococo, le tiene que dar polio oral, señor, le tiene que poner la polio oral para que haga diarrea también. Entonces, y le tiene que poner y fiebre amarilla. Usted se dice, pero van a hincar, entonces lo agarran y pum, pum. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal aquí es de que al niño, la mamá le va a decir, mi hijo no es un alfiletero. Y usted le dice, sí señor, es un alfiletero. Lo mismo va a hacer ese día un alfiletero. Porque no es un alfiletero, por favor, vacúnelo un día, dejando un día. Entonces, ustedes le van a decir, no se puede, tiene que ser en el mismo día, en el mismo momento, hay que poner todas las vacunas. Entonces, ¿y por qué? Porque usted es un médico malo. Y dice, sí, no. Le dicen, no, lo que pasa es esto, mire, intervalo de dosis inicial. O sea, si ustedes no hacen eso de vacunarlo en ese momento con todo, van a tener que esperar por lo menos 3 semanas para continuar, ¿no? Para continuar con las vacunaciones. Y le va a faltar vida al niño para cumplir las 18 vacunas que tiene el esquema, ¿no? Entonces, y ustedes decidieron vacunarlo ya. Entonces, todo en el mismo momento, así llora, ¿no? Entonces, el médico bueno es el que pone todas sus vacunas en el momento. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Porque a veces se comete el error, ¿no? Se comete el error de decir, no, que pobrecito, le va a doler hoy día, que se ponga una, mañana se pone la otra y la próxima semana la otra. Entonces, si ustedes hacen eso, han desperdiciado vacuna, ¿no? Y bueno, y le han ocasionado un daño al niño, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta ese. El otro tema que hay que tener es el intervalo entre refuerzos. Que usualmente el intervalo entre refuerzos tiene que ser prolongado. El dato lo he sacado del plotting. El plotting es la Biblia de la vacunación en el mundo actual, ¿no? Entonces, ellos dicen 4 meses. Sin embargo, hay vacunas que se pueden hacer con intervalos cortos. Por ejemplo, ustedes, los que no tienen la vacuna de hepatitis B, ahora que salgan, van al dispensario y dicen, pongan la vacuna de hepatitis. ¿Y cuándo la ponen? Pónganla ahorita, la próxima semana y 38 días. Entonces no hay ningún problema, porque van a desarrollar una buena respuesta inmunológica, ¿no? Como el tema de la rabia, por ejemplo. En el tema de rabia también. En el tema de rabia, cuando uno no está expuesto, ¿no?
Cuando uno está expuesto tiene que recibir las 3 dosis preventivas y las 2 dosis de refuerzo post-mordedura o post-accidente rabia, aparte del suero antirrábico. Entonces, ese es el esquema de vacunación de rabia. Pero, si ustedes quieren entrar a una zona donde hay rabia, tendrían que ponerse 3. Por ejemplo, ¿Villa tiene medicina veterinaria? Sí. Ok, entonces, por ejemplo, a los veterinarios hay que ponerles 3 dosis de rabia. La respuesta tendría que haber puesto las 3 dosis de rabia a los veterinarios. Estoy seguro que no se han olvidado de ese detalle. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, las 3 dosis de rabia, ¿cómo se aplican? El día 0, 7, 21 o 0, 7, 28, ¿no? Entonces, el intervalo es corto, pero de todas maneras, estamos hablando de una misma vacuna, ¿no? Edad de inmunización también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Estamos hablando de niño pequeño, ¿no? Si estamos hablando de lactante, si estamos hablando de puber, si estamos hablando de una mujer prepuber, si estamos hablando de una mujer de 45 y si estamos hablando de personas en edad senil, por encima de los 60 años. Entonces, cada uno tiene tiene indicaciones precisas diferentes. Por ejemplo, hace 2 semanas, la semana pasada estaba reunido con los hematólogos de allá del hospital y me decían, doctor, tenemos que reunirnos para discutir el esquema de vacunación en los pacientes que tienen mieloma múltiple. Tenemos que discutir los esquemas de vacunación con mieloma múltiple. Y ahora presenten el esquema de vacunación de pacientes con mieloma, entonces, y ahí ponen difteria tétanos. Le digo, oye, ¿vas a poner difteria tétanos? Me dicen, sí, hay que poner difteria tétanos. Le digo, ¿y cuál vas a poner? Porque la toxina diftérica, ¿no?, tiene una gran cantidad de efectos adversos, ¿no?, cuando se aplica en la misma dosis que en niños. A un niño te agarras y le pones una cantidad de toxina diftérica así de caballo y el niño no hace nada, tranquilazo, hace su inmunidad y ningún problema. A un adulto le pones un poquito más de lo debido, lo tienes convulsionando, gritando y desmayando. O sea que, obviamente, si tiene mieloma, peor, ¿no? Entonces, hay que ver el tipo de respuesta inmunológica que cada uno va a desarrollar. Entonces, ahí hay que tener un detalle. El otro aspecto que hay que tener es el tema del polisacario, que hace un rato que decíamos que polisacáridos a niños no, ¿no? Pero a los adultos sí se les puede poner vacuna polisacaria. A un anciano se le puede poner, por ejemplo, la vacuna neumococo. Actualmente hay la 23 valente y la 15 valente conjugada, por ejemplo. A un adulto anciano se le puede poner, ¿no? Pero primero hay que ponerle la polisacaria y después la conjugada, porque si no, el anciano por algún motivo no responde. Entonces, hay que tener en cuenta en quién se va a vacunar. Igual, el tema de la vacuna de varicela zoster, ¿no? La vacuna de varicela zoster, comparativamente con la vacuna de varicela, estamos hablando de la misma enfermedad, es de que la vacuna de varicela tiene una dosis como de 1 y la vacuna de varicela zoster tiene una dosis como de 15, ¿no? Entonces, por allí, algún iluminado de la pediatría, ¿no?, algún iluminado de la pediatría me dijo, oye doctor, me dice, estamos con escasez de vacuna de varicela, ¿podemos agarrar la vacuna de zoster, diluirla y ponerla en 15 y ponerla 15 en fulano? Le digo, haces eso y te vas a ir a Castro, le digo, porque eso no lo puedes hacer, ¿no? Eso es un crimen. O sea, no hay manera de hacer eso, ¿no? Es demasiado tóxico, puede producirle mucho daño. Por eso hay que tener en cuenta qué tipo de individuo es al que vamos a vacunar. La generación de respuestas en B, como ya les dije, tiene que pasar por tener respuesta secundaria, sostenida y vigorosa, que es lo que se está graficando ahí. Miren el tema de los centros germinales. En los centros germinales tiene que desarrollarse la respuesta B de memoria, B, ¿no? Parte de la respuesta B de memoria puede viajar a los centros extrafoliculares y permanecer en quiescencia ahí, parte, ¿no? Entonces, y está a la espera de cualquier nueva presentación, cualquier nueva invasión por el antígeno para desarrollar respuesta inmunológica. Eso es a lo que nosotros desearíamos que suceda con todas las vacunas. Y en caso de linfocitos T, ¿qué tenemos? Linfocitos T sí es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. O sea,
¿Por qué? Porque cada vez se descubren más cosas, más pasos en la respuesta de los linfocitos T, ¿no? Y cada vez se entienden menos estos procesos por lo complejos que llegan a ser. Pero de todas maneras, lo que hay que darnos cuenta es de que hay dos rutas. La primera que está arriba, donde dice MHC, tipo 1, que vamos a estimular el CD8 y que vamos a tener ¿qué cosa al final? Células T citotóxicas. Y la segunda, que vamos a estimular ¿a qué cosa? Al CD4, que es el capitán de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces el CD4 va a tener ese tipo de respuesta del tipo TAI, que va a estimular probablemente a CD8, pero también va a tener las otro tipo de respuesta que nos dice TH2 y que inhibe la respuesta del CD8. Hace un rato una de sus compañeras me preguntó, ¿y por qué tengo que inhibir? Porque todo, siempre en medicina, pasa por un efecto y la retroalimentación. No sirve de nada, yo tengo una respuesta vigorosísima de CD8 y no la puedo regular. Finalmente puedo llegar a tener problemas debido a una proliferación clonal intensa del CD8. Temas que ya escapan los niveles de este curso. Pero, de todas maneras, lo que tenemos que entender es de que el efector de la respuesta en la célula T, en la inmunidad celular, es el CD8 y mediante la activación a células T citotóxicas por un lado. Y en el caso del CD4, son todos los mecanismos reguladores que ello implica. ¿Qué sabemos sobre inmunidad pasiva? Inmunidad pasiva es lo que más se conoce vulgarmente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de antídotos, cuando hablamos de la vacuna contra la rabia, por ejemplo, si ustedes salen a la calle y hablan de la vacuna contra la rabia, la gente le dice, sí, te van a poner 24 vacunas en la panza. Si mi panza debe ser 80, pero ustedes supongo que deben ser menos, ¿no? Pero digo, eso ya es bastante pasado, ¿no? Pero a lo que se refiere básicamente es a la inmunidad pasiva, ¿no? La inmunidad pasiva, primero, es temporal, o sea, solamente es para el momento, ¿no? Y no va a generar ningún tipo de respuesta de memoria, porque no es eso, esa es su función, ¿no? Lo que se va a usar principalmente es para neutralizar toxinas o neutralizar algunos agentes. Por ejemplo, en el grupo de los que no se vacunaron, si se accidentan y van al consultorio, entonces yo los voy a mirar y les voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Tienes que ponerte inmunoglobulina contra B. Ya, doctor, perfecto. ¿Y dónde la consigo? Anda a comprarla a Chile. Entonces, mientras va y viene, ya tiene hepatitis B. Pero de todas maneras es lo que tiene que usar, la inmunoglobulina contra B. En el caso, porque nosotros solamente tenemos aprobado la inmunoglobulina B para los niños nacidos de madre con hepatitis B. Eso es lo que tenemos. Entonces, niño nacido de madre con hepatitis B se le aplica la inmunoglobulina anti-B para evitar que el niño desarrolle la infección. Lastimosamente es la cantidad de vacunas que tenemos. Entonces, la otra situación en la que se utiliza la inmunoglobulina es en el caso de accidentes por mordedura de ciertos animales, por ejemplo en el caso del loxocelismo, el otrodespismo, en el caso del botropismo, ¿no? En estos casos, por ejemplo, se utiliza inmunidad pasiva. ¿En qué otros casos? En rabia. En rabia también se aplica, o sea, a las personas que no han sido vacunadas para rabia y contra rabia, hay que colocarle, por un lado, hay que colocarle la inmunoglobulina para bloquear el virus, y por otro lado hay que colocarle la inmunidad activa. De acá, ¿cuántos están vacunados contra rabia, por ejemplo? Al menos somos más que hace un rato nada más había, solamente era yo. Entonces, contra rabia, ¿no? Y ya, pero en el caso de que uno tenga accidente por un animal sospechoso de rabia, definitivamente uno tiene que infiltrarle la inmunoglobulina para bloquear, ¿no? Y el botropismo, es el ejemplo que vamos a ver ahora,
Estas son dentro de los anticuerpos involucrados en inmunidad pasiva más comunes, ¿no? Veamos, por ejemplo, los primeros. Tétanos es policlonal humano. Botulismo, pidismo, aracnidismo. Mordedura de garrapata, que es por perro, pero no la conozco yo. Botulismo, pidismo y aracnidismo es producida a través de suelo de caballo. Pez piedra, eso es del Asia, pero lo producen de suelo de caballo. Medusas. De vez en cuando se ve acá en el Perú algún accidente por medusa. Entonces, pero el agua. El agua. ¿No? Hepatitis B, por ejemplo, rabia, policlonal equino. Lo que dice actualmente es mano y equino, ¿no? En el Perú la que se usa es la equino. No se usa humana porque es muy difícil producción. Varicela zoster, citomegalovirus y simplicidad respiratorio son anticuerpos policlonales, ¿no? Y el último es monoclonal, pero son anticuerpos que se utilizan básicamente en trasplantados, en personas que traen intolerancia al cáncer, y en ellos se utiliza mucho eso, ¿no? Entonces, finalmente les voy a presentar un caso. Por ejemplo, la relación Galti es una de las... Nosotros en el Perú tenemos 85 etnias. De las 85, una de las que menos conocemos son las maxiguenga y los cacataibos, que no están ahí, pero lo que sí son los Nanqui, Cugapacol, que estos están en la reserva, en el Alto Camisea, en el Cusco. ¿Quiénes han ido al Cusco, Machu Picchu? ¿Quiénes han pasado el Pombo, el Charaqui, han ido más allá del Cusco? Solo yo. ¿Tú también? ¿También has ido de Charate? Ah, muy bien. ¿Cómo se llama el Pombo? Sí. Bueno, la cuestión es, la cosa es de que allí hay una población que es la población Nanqui. Esos no, esos son otros nativos. Este es el pueblo, Montetono, ¿no? Y aquí llegan este tipo de pobladores que son, si ven los de acá, estos llegaron el día que estábamos por ahí, estuve un mes metido por ahí no hay celular, nada. Entonces, y ellos llegaron, ¿no? Llegaron por un caso de mordedura, que el papá de este chico, ¿no? Ellas son sus dos esposas, ¿no? Había sido mordido por una serpiente. ¿Qué es esta? Este es un Botrops sandiani. Había sido mordido por esta serpiente. Esta serpiente es un jergón, el jergón andino, ¿no? Acá en el Perú hay cerca de 35 o 30 especies diferentes de jergones, aparte de otras especies de serpientes venenosas, ¿no? Entonces, ante esto nosotros tenemos que aplicarle el suero antibotrópico, que es un tipo de unidad. Entonces, ese es el suero antibotrópico que nosotros producimos acá en nuestro país. Así se produce, mira, al costadito, ahí dice, mira, así producimos los inmunosueros, ¿no? En el Instituto Nacional de Salud ¿no? Ahí está el proceso, cómo se producen los sueros para inmunidad pasiva en nuestro país. Y es el procedimiento que prácticamente en todas partes se hace. A los caballitos se les enseña que produzcan el anticuerpo y después eso es lo que lo leofilizan, lo secan, y eso es lo que con el que uno se transporta o lo que vamos a manejar en el pueblo. ¿Okay? Ese es el tipo de inmunidad que se utiliza habitualmente como inmunidad pasiva. Estamos hablando del suelo antibotrópico, el antilaquético para láquesis, que es otro tipo de serpiente. ¿Conocen a chuchupe? Sí. Láquesis. Entonces, y bueno, y para arañas, ¿no? Para la Lactodectus y para los Loxóceles, también hay un suero especial que se desarrolla en caballos. Eso es todo.